Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola Magda, bien tú, Bien. Ahora, Les cuento algo chistoso, cuéntanos. ok, ok. que me metí al canal de YouTube del PET, donde se suben las clases, Oh. y esta cosa empieza a grabar desde que el primer alumno inicia la sesión. Entonces hay algunas clases donde estoy yo como mirándome en la cámara, como que parezco entre mí y me dio tanta vergüenza. No estoy preparada para estar en O la sea, ¿todo cámara. esto va a salir también? Esto va a salir, pero fue tan gracioso, chiquillos. ¿Y el chat también? ¿Será? No, el chat no aparece. O sea, si aparece en la pantalla, no sé si es la del profe la que graba o es solo la aplicación, no sé. ¿Y no Horrible. lo editan para sacarle esta parte? Y ahora cuando me veía en la cámara porque algo pasó en mi computador y todo se veía con zoom y se ve como toda mi cara así en primera plana. Y que cuando se sientan tristes pueden entrar al canal de YouTube y ver mi cara. Se van a reír así. Para mis novedades. Para los días de exámenes vamos a tener que hacer eso. Sí. Y cuando se acabe la carrera hacemos como un Un video. recordatorio, sí. Sí, una Hola, ¿qué Claro. tal? ¿Cómo están? Hola, Hola, hola. profe. Buenas tardes, profesor. Hola, hola. ¿Cuántos somos? A ver. 9, o sea, 8 en realidad. Comencemos, aprovechemos el tiempo. Bueno, estuve leyendo las crónicas que escribieron, están bastante bien todas. A ver, Efren. Sí, por acá. Eh, Deja revisar la tuya. Porque... A ver, no, a ver, la primera que me llegó fue la de... No sé si estará. No, ya, entonces Efren. Para ir en orden. Bueno, a algunos les contesté por mail, ¿cierto? Porque me la entregaron con harta anticipación. A ver, Efren. Te quedaste un poco corto, ¿cierto? Fueron solamente 3.500 caracteres. Ah, bueno, sí, me había fijado más en la cantidad de páginas y no me había acordado de los caracteres. Faltaron Qué 1.500. pena. Bueno, en ese Sí, lo caso yo siento. te hubiera aconsejado, porque el mínimo era 5.000 caracteres, ¿no? Efectivamente se te puede acabar la capacidad descriptiva, eso no hay ningún problema, puede ser así. Pero pudiste haber entrevistado a personas por teléfono, ¿ya? Familiares tuyos que viven contigo, o vecinos, o amigos. Entonces, esa es una buena estrategia para llegar a la cantidad de caracteres, porque en el desempeño profesional, si tu editor te pide 5.000 caracteres, tienes que llegarle con 5.000 caracteres. No vale ninguna excusa, ningún pretexto para llegar con menos. Entonces, ahí es súper importante que cumplas con las normas. Y si, bueno, efectivamente se te acaba la capacidad de escribir, ¿cierto? Bueno, entrevista a personas. Y ahí ganas, por ejemplo, 500 caracteres por cada entrevistado, puedes entrevistar a 3 personas y llega a los 5.000. Así que, para la próxima, porque están buenas tus descripciones, pero efectivamente se te pudo haber acabado el material. Pero entonces pasa del recurso de la descripción al recurso de la entrevista. O sea, pequeñas citas, entre comillas, a entrevistado y llega a los 5.000, ningún problema. ¿Va? Para la próxima, ¿ya? Pero estaban Sí, buenas tus perfecto. descripciones. Gracias. Estaban buenas tus descripciones. Pero en todo caso era que yo pensaba que eran 2 hojas, se me había olvidado que era 5.000. Perdón por eso, que Ya, pero es que uno puede extenderse más, sí. más que las 2 hojas importa la cantidad de caracteres. Sí, ¿Ya? perdón, no me fijé en eso. Importante ahí es ser súper estricto porque, como te digo, si tu editor en tu desempeño profesional te pide 5.000 caracteres, es porque tiene el espacio para 5.000 caracteres y va a tener que escribir a última hora los 1.500. Entonces no es la idea. Si te piden 5.000, escribe 5.000. Ahora, hay muchos recursos para
para llegar a los 5.000. Puedes escribir, puedes colocar, por ejemplo, un recuadro al final, ¿cierto? Bueno, hay miles de recursos. Pero bueno, lo importante es cumplir con o sea, si escribiste 4.900, no hay ningún problema, pero aquí yo veo que faltó harto, faltó 1.500. César Miranda, veo que acaba de ingresar. A ver, Sí, César, profesor. Que tenía problema de conexión, disculpe. sí, muy buenas las descripciones, la escena, me gustó mucho la escena con que comenzaste, ¿cierto? Este vuelo desde Lima, ¿cierto? Con la persona tosiendo, muy interesante porque además lo describiste a través de un diálogo. No sé si tú ibas, me imagino, en ese vuelo. Sí, efectivamente, todo lo que dije es 100% real. Súper bueno, no, me encantó esa escena, muy potente, me gustó mucho, muy vívida, o sea, realmente lograste, como que me sentí en el lugar, estaba muy bien descrita. Ahora, ojo en la bajada, porque noté que hablabas en tercera persona. Como Claro, Marcelo es que como Vargas. lo vi en la bajada de la revista Anfibia, me imaginé que la bajada era así. Tenía la duda ahí. En la revista Anfibia como que hacen la bajada y hablan en tercera Claro, persona. sí, claro. Pero en este caso, como eres tú mismo, que eres tú mismo, es raro. Claro, es como Carlos Caselli. Sí, sí lo entiendo. Como Tenía la Marcelo duda, Vargas. pero estaba demasiado encima ya para preguntar. Trata de Disculpe, no profe. hacerlo, en realidad, porque lo puede hacer tu editor. Sí, Y sí, sí. puede ser tu editor, pero tú mismo es raro. Ya, vale. No más, pero en general la escena estaba muy bien lograda. A ver, Marcela Arce, no sé si estará Marcela Arce. Y Andrea Opaso, tampoco se han integrado o no. Ya. Mauricio Valenzuela, no sé si está. Sí, sí está. Sobre Mauricio Valenzuela, la crónica de Mauricio Valenzuela, muy buen título, y realmente llama la lectura. Se llama El último abrazo. Interesante, ¿cierto? O sea, si me ponen un título que se llama El último abrazo, yo quiero saber detalles, o sea, como que me interesa, realmente funciona ese título. Excelente descripción, ¿cierto? De la protesta pro rechazo afuera de la municipalidad, ¿cierto? Muy buena crónica. Me gustó mucho el título, cómo describiste esta encuentro fortuito que tuviste con esta protesta. Muy bien. No sé si está Magdalena Escobar. Hola, profe, sí, Magda. Hola Magda. Verdad que tú no eres Magdalena, eres Magda solamente. Sí. Muy buen título también, ¿cierto? Interesante que haya hecho el contraste, eso me gustó mucho, entre el estallido social y La y la pandemia. pandemia, la crisis sanitaria. Y muy interesante el personaje de Don ¿Un Neme. meme? Neme. Sí. No, interesante que ustedes descubran personajes, eso es realmente un gran acierto, que hayas podido detectar y encontrar a este personaje, que es muy atractivo además. Además me lo imaginaba parecido en Nemesio Antunes, entonces Es muy parecido. muy vívido, realmente me gustó mucho ese acierto de encontrar un personaje, porque a veces a uno se le acaban las descripciones, ¿cierto? Pero uno busca personajes. Súper bien, Claro. me encantó. Súper bien, Profe, si usted ha felicitaciones. visto el busto que hay de Nemesio Antunes en el Museo de Bellas Artes, es Ah, ya, exactamente igual a él. está bien pelado. Sí, y todavía no aparece, me tiene preocupada, pero bueno. Bueno, qué se le va a hacer? A ver, no sé si estará Coté. Sí, hola. Entré recién, estaba con problemas. Estamos revisando las crónicas, ¿cierto? Algunas se las alcancé las que me lo entregaron ayer, por ejemplo, las alcancé a escribir, ¿cierto? De vuelta, y lo voy a hacer verbal ahora. Buen título, ¿cierto? La señora de la fila, ¿cierto? ¿Era tu título? Sí. ¿Sí? Ahí me gusta porque en realidad me dan ganas de saber quién es esa señora de la fila. O sea, hay una ambigüedad, hay cierto suspenso, ¿cierto? Interesante, súper bien el uso de guiones, realmente súper bien. O sea, muy bien eso, está muy bien hecho. Y también muy buenas descripciones. Así que felicitaciones también para esta primera crónica. Ahí demostraste harta dedicación. Genial, gracias. Felipe Alegría, no sé si está Felipe Alegría. No, parece que no, no está. Hernán Crespo, tampoco. Tampoco. Y Andrea Opaso, tampoco ha llegado.
Profe, algunas personas han escrito en el grupo del curso que vienen saliendo del trabajo, que están un poquito atrasados, Ya, por si ya, acaso. bueno, no hay Gracias. problema. Bueno, esas son las que alcancé a revisar, ¿cierto? Coté, Hernán Crespo, Felipe Alegría, Magda Escobar, Mauricio Valenzuela, Marcela Arce, César Miranda, Efren Altamirano, Andrea Opaso, y a los que les contesté, ¿cierto? Profe, ¿Sí? ahora Juan Pablo. Yo la Bueno, mía se la envié el martes. sí, pero te contesté, ¿o no? No, me contestó el domingo cuando le hice una consulta acerca de cómo iba. Ah, estoy seguro que te contesté. Pero la del martes no. De hecho, estoy revisando los mails y tengo como enviado el martes, pero no tengo ninguna respuesta. Salvo la del domingo, que en el fondo era para encaminarme, digamos. Ah, pero yo te corregí esa como ya lista, ya. ¿De verdad? Sí. Ah. Lo que pasa es que mi pregunta era si iba bien encaminado porque nunca había escrito una. Entonces, esa iba con falta de ortografía, faltaban las fotos. eh, Entonces, en base a esa corrección, yo dije, ya, ok, la voy a enviar. Y la envié el martes. Ah, yo pensé que era ya la definitiva. Sí. No, ni siquiera había puesto acento. Algunos. Bueno, pero... Mira, lo importante es que desarrollen y suelten la capacidad descriptiva. Eso es lo que yo quería hacer como este primer trabajo, que se suelten un poco, que salgan del lenguaje académico, el lenguaje más bien serio, como burocrático, ¿cierto? En algunas ocasiones tendemos a asociar seriedad con ese tipo de lenguaje, ¿cierto? Más burocrático, académico. Eso quería un poquito que se soltaran y que de ahora en adelante empiecen a usar este tipo de escritura. O sea, así de suelto, así de coloquial, así de cercano, porque en el fondo el lector finalmente lo agradece. Bueno, le subí al campus virtual la clase de hoy en PDF. De todas maneras se las voy a compartir acá en pantalla. Ahí estamos. Bueno, vamos a partir con el género informativo, que es lo que vamos a dedicar las próximas semanas, ¿cierto? Que son las noticias, entrevistas, reportajes objetivos sin interpretación del periodista. La noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad que suscita interés público, es un relato que describe un hecho sin incluir opinión o valoración del periodista. O sea, es datos e información pura, sin intervención del periodista. O sea, simplemente el periodista es un medio, es un instrumento que transmite datos de la fuente al lector o al espectador final, ¿cierto? Diferente del género interpretativo, donde combina la información con la opinión, y de ese cóctel surgen las crónicas, los reportajes interpretativos y las entrevistas interpretativas. Aquí sí se permite, en ese género, el interpretativo, se permite que el periodista dé una opinión, o describa, o haga valoraciones personales. Obviamente en el género de opinión, sí, es completamente subjetiva la visión que el periodista entrega, ¿cierto? Habitualmente son las editoriales, las columnas de opinión. La editorial es el artículo de opinión escrito por el director del diario, ¿cierto? O del medio de comunicación, son los comentarios, las críticas o columnas de opinión que constituyen el planteamiento personal de quien lo escribe sobre un tema de actualidad. O sea, ahí tenemos los tres géneros informativos, los tres géneros periodísticos. El informativo, que es información pura; el interpretativo, que además de la información pura, tú le incorporas la valoración del periodista; y el de opinión, que es solamente la opinión del periodista. ¿Ya? Ahí están los tres géneros. Vamos a dedicarnos ahora al informativo, que es, entre comillas, el más fácil. El género informativo, como les dije, son las noticias o entrevistas objetivas sin interpretación del periodista. Por lo tanto, jamás se escribe en primera persona, siempre en tercera. Al contrario de la opinión, por ejemplo, que se escribe siempre en primera persona.
¿Qué es una noticia? Esto es como una definición, como de diccionario, ¿cierto? Es el relato de un acontecimiento de actualidad que suscita interés público. Es un relato que describe un hecho sin incluir opinión o valoración del periodista. ¿Qué es la noticia? Hay una definición, ¿cierto?, clásica de Camilo Enrique, el padre del periodismo chileno, el fundador de La Aurora de Chile, el primer diario, que tiene una estatua ahí en Paseo Bulnes. Está ya en nuestro poder el grande, el precioso instrumento de la ilustración universal, la imprenta, los sanos principios, el conocimiento de nuestros eternos derechos, las verdades sólidas y útiles van a difundirse entre todas las clases del Estado. Bueno, Camilo Enrique, el padre del periodismo chileno, veía el periodismo ya en los inicios de la República como un instrumento importante para la consolidación de la propia república. O sea, una república, un país independiente, ¿cierto?, no se concibe sin ilustración, sin un medio de comunicación, sin un diario en esa época, que era lo que había, ¿cierto? Porque eso permite instruir al pueblo. Ya estamos hace 200 años atrás, ¿cierto? Hay otra definición interesante de Martínez Albertos, que es un maestro del periodismo. Dice que una noticia es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica a un público masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado y valorado por un comunicador social a través de un medio. Entonces, resumiendo, ¿qué es una noticia? Es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica a un público masivo una vez recogido, o sea, reporteado por un periodista. ¿Cuáles son los elementos de la noticia? Algunos: actualidad, proximidad, prominencia, rareza, conflicto, emoción, interés humano, progreso. Tragedia o catástrofe en el caso de que se produzca una tragedia o una catástrofe, que puede ser un terremoto, un maremoto, un accidente, etc. ¿Cómo se escribe una noticia? Se usa un esquema que se usa hace más o menos 100 años, que es la pirámide invertida. Es decir, que es muy fácil. Comenzar con los hechos más importantes, o sea, los detalles más importantes, más relevantes, más interesantes, para terminar con los más secundarios o menos importantes en el desarrollo de la noticia. En el fondo, la pirámide invertida, de alguna manera, imita la comunicación oral. Tú cuando, ¿cierto?, ves un accidente en la esquina de tu casa, y te demora 5 minutos en llegar a tu casa, y llegas y te encuentras con un familiar o con alguien que vive contigo, tú le cuentas. Obviamente tú le vas a contar los detalles más importantes, ¿cierto? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? Quizás las 6W. Y los detalles menos importantes los vas a dejar para el final. Bueno, la pirámide invertida de alguna manera imita esa síntesis que uno, y esa jerarquía que uno en la vida cotidiana hace al narrar un hecho, ¿cierto? Un hecho impactante, un hecho noticioso que los demás no conocen. Así que es muy simple, simplemente comenzar con los hechos más importantes, que son muy fáciles de identificar, ¿cierto? Son la respuesta a las 6 W, a las 6 preguntas, ¿cierto? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Aquí está el tema de, esto lo pueden ver ustedes más adelante, ¿cierto? El tema de los lugares comunes. Muchos periodistas están llenos de lugares comunes, ¿cierto? Que se utilizan, que llegan a ser hasta cursi, ¿cierto? Pues se utiliza mucho en televisión, ¿cierto? Gigante asiático, por China, ¿cierto? Situación de calle, por pobreza, larga y penosa enfermedad por el cáncer, desenlace fatal por la muerte, escenas de profundo dolor, heridas de diversa consideración, dantesco incendio, tragedia de proporciones, tensa calma, mudo testigo, hondo pesar, el flagelo de la droga, los antisociales se dieron a la fuga, se dieron a la fuga. Eso es como poético, en realidad. Los antisociales escaparon, simplemente. Eso de darse la fuga es como tan rebuscado. Pequeño lactante en vez de guagua, por ejemplo. Los antisociales, los amigos de la ajena. Bueno, están una serie de lugares comunes que son bien divertidos. Hay un artículo en The Clinic que pueden googlear que se llama Los 50 lugares comunes de los periodistas, que es genial, es realmente muy divertido leerlo. Ahora, todo
podrían imprimir ese artículo y pegarlo en su escritorio o guardarlo en su teléfono, porque no hay que cometer esos errores, ¿cierto? Como el país carioca, que dicen algunos por Brasil, ¿cierto? Aunque carioca es el habitante de Río de Janeiro, ¿se entiende? Nada que ver, ¿cierto? Y así una serie de lugares comunes que hay que tratar de evitar. ¿Para qué decir gigante asiático? Decir China, simplemente. Debe quedar mucho más claro a la gente. Dime. Profe, una pregunta, ¿y estos lugares comunes se fueron como construyendo a medida que se desarrolló el periodismo televisivo sobre todo? ¿O ellos tenían como un profe que les decía ya, usen este sinónimo? ¿O es como por la línea editorial? ¿Cómo? Simplemente se dio por la decadencia del periodismo. Ya. Simplemente se dio por la decadencia del periodismo y porque básicamente, suena difícil decirlo, pero a la televisión iban los peores. Ya. Los más porros, digamos, entre comillas. Eso iban a televisión. Wow. Entonces, obviamente, repetían en cámara, ¿cierto? Y en los matinales, ¿para qué decir? ¿Cierto? Repetían una y otra vez estos lugares comunes y nadie los corregía en realidad porque a nadie le importa en realidad el contenido de ese tipo de programas, ¿cierto? Entonces ahí se empezaron de alguna manera, a masificar este tipo de... Y los periodistas, por un acto de mera repetición, ¿cierto? Empiezan a usar una y otra vez estas palabras, pero ustedes traten de no usarlas nunca. O sea, si tienen que decir China, digan China, no gigante asiático, o el país gigante, o el país no sé, de Mao Zedong, no, China. El lector siempre le va a agradecer la concisión y la claridad. Dime. Lo que pasa es que... disculpa, no sé, va a decir algo, ¿no? ¿No? No, lo que pasa es que me pasa que con el tema de eso de repetir, que, claro, son lugares comunes como las merecidas vacaciones, eso típico que pone, pero yo siento que a veces lo hacen para no repetir. Por ejemplo, si tiene un texto y no va a escribir 20 veces China, no sé si me entiendes. Es preferible repetir. ¿Cómo? No 10 veces en un mismo párrafo. Claro. Ahí tú tienes que cambiar tu manera de redactar, simplemente buscar otras maneras para no repetir tantas veces. Pero mejor no, sí entiendo eso, pero a lo que yo iba es que quizás lo hacen para eso y al final es como al revés. Claro. Al final se repite tanto que no queda como... Si tienes que decir China 2 veces en una línea, por ejemplo, yo prefiero decir ese país. Me queda claro. O este país. Porque eso de gigante asiático, país carioca, o país inca, no sé, unas tonteras que se le ocurren como si a nosotros nos dijeran país mapuche. No, realmente son para la risa. Hay que ser lo más claro y lo más conciso posible. O sea, lo más preciso posible en toda la descripción. En general yo leí sus crónicas y no vi mayor problema. O sea, no va para ustedes, es simplemente es por si acaso escuchan por ahí alguna frase y si les queda en el inconsciente y se les va al papel, traten de identificar, o sea, en el fondo sean capaces de identificar los lugares comunes, ¿ya? Pero en general revisé sus crónicas y están bien, no hay ningún problema, no vi grandes problemas. De hecho quedé súper contento con las crónicas, estaban súper entretenidas, me parecieron muy, muy interesantes. La estructura de la noticia. Bueno, se parece un poco a lo que vimos de la crónica, es básicamente lo mismo. El título, ¿cierto? Y como les dije, es el grito, la llamada de atención con que se anuncia la noticia, y recoge lo más sobresaliente, lo demás, lo mayor impacto. En general sus títulos estaban muy bien, muy, muy bien. Muy bien. A ver qué títulos me quedaron dando vuelta. Me gustó La señora de la fila. Me gustó... ¿cuál otro? Había uno muy bonito que no está, creo, Marcela. Era, tía, ¿por qué nadie nos visita? Ese era muy bueno. No está Marcela. Bueno, eso es lo que se me viene a la cabeza, ¿no? Pero en general todos los títulos estaban bien. El lead, el primer párrafo, ¿cierto? Que por lo común son 5 o 6 líneas donde se da a conocer lo más sobresaliente de la noticia. Si el lector no puede o no quiere seguir leyendo la noticia completa, con solo leer el lead queda enterado de lo que ocurrió. Básicamente porque en lo informativo
en la noticia, digamos, en la nota informativa, el lead está compuesto por las 6 preguntas esenciales del periodismo, que son qué, quién, dónde, cómo, cuándo y por qué. Aquí tenemos el primer lead de la historia, de 1865. Imagínense, han pasado como ¿cuántos años? 120 años y más, no sé cuánto ya, y seguimos usando la misma estrategia para dar las noticias. Este es el primer lead de la historia que fue redactado por un corresponsal de la Associated Press. Dice, son 3 líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Son 3 líneas y 23 palabras. Pero lo dice todo. Washington, viernes 14 de abril de 1865. El presidente fue baleado en un teatro esta noche y se cree que está mortalmente herido. Así se conoció el atentado a Abraham Lincoln, ¿cierto? Y en 20 palabras, en 23 palabras informaba del qué, quién, dónde, cuándo y cómo se produjo el hecho, y se adelantaba el desenlace, porque todavía no se sabía si estaba muerto, ¿cierto? Lo más probable que estuviera muerto. La síntesis fue originada por el alto precio de cada palabra que se transmitía por telégrafo. Estamos hablando de, bueno, ni siquiera nuestras bisabuelas estaban vivas en esa época. Pero ese fue el primer lead. Interesante que se siga utilizando la misma estrategia, o sea, las 6W, informar, como si tú estuvieras gritando la noticia, lo básico. Y es simplemente porque en esa época el telégrafo era tan precario que se podía cortar en cualquier momento la transmisión, ¿cierto? Y había que apurarse en mandar la noticia, además que cada palabra, cada letra costaba muy caro, era muy caro el telégrafo. Entonces, para ahorrar, las agencias de noticias inventaron este sistema de la pirámide invertida y del lead, ¿cierto? Que es la entrada de la pirámide invertida, que era lo más fácil, lo más rápido de decir y lo más barato. Pero funcionó tanto que lo seguimos usando hasta el día de hoy. ¿Qué les parece este lead, el primer lead de la historia, con la muerte del presidente Abraham Lincoln, el atentado? Está perfecto, ¿no? Es un ejemplo y fue el primer lead. Bueno, el primer lead importante, la primera noticia importante que hubo, y que hubiera la tecnología para poder transmitirla, ¿cierto? Que es el telégrafo en esa época. Ustedes no tienen ni idea ni qué es el telégrafo. A mí, cuando chico me llegaba, mi saludo de cumpleaños me llegaba en telégrafo, de parientes míos que vivían fuera de Santiago. Me decía, feliz cumpleaños, Rodrigo. Porque era muy cara, cada letra era muy cara. ¿Qué opinan de este primer lead? Quiero que opinen, por favor. ¿Están de acuerdo conmigo que es eficiente transmitir la información o le falta algo? La época yo creo que es emocionante, inédito, porque antiguamente por caballo, chisqui, ¿cómo se llamaban? Los que te llevan la noticia, las cartas y se demoraban en llegar, pues, meses quizás. En cambio ahora fue instantáneo, fue como el internet para nosotros. Para la época era como el internet, porque les llegaba instantáneo, claro. Pero era caro. Y te llegaba letra por letra, pedacito de letra. Entonces, había que sintetizar. Pero sigue funcionando hasta el día de hoy. Así trabajamos en periodismo, usando un método de 1865, todavía. ¿Sí? Si te fijas, esto es un Twitter, en el fondo, ¿o no? Twitter son 21 palabras, creo, ¿no? Entonces tiene 23. Pero funciona perfecto. Dice todo. O sea, Washington, viernes 14 de abril. O sea, Washington es ¿dónde? ¿Cierto? Viernes 14 de abril de 1865. ¿Cuándo? El presidente. Bueno, no hay que decir Lincoln, porque es el presidente. Ahí se ahorraron un par de dólares, ¿cierto? Para no poner Lincoln. Pero el presidente es Lincoln. ¿Quién? Fue baleado. ¿El qué? ¿Dónde? En un teatro. ¿Cuándo? Esta noche. Bueno, para situar que el 14 de abril era esta noche, ¿cierto? Y un complemento, ¿cierto? Y se cree que estaba mortalmente herido. Ahí falta el porqué, ¿cierto? Pero obviamente esto había ocurrido recién, ¿cierto? El periodista estaba en el teatro, donde se asesinaron a Lincoln. Y fue a la oficina de telégrafo que queda cerca y y llegó inmediatamente a Nueva York, a San Francisco, a todas las ciudades de donde la Associated Press tenía agencias, digamos, tenía diarios que pagaban por los servicios de la agencia. Perfecto, este libro.
Tratemos de escribir lead así. Cuando atenten contra Piñera. No, mentira. Bueno, como esto es de 1860, hoy en día, bueno, ha pasado harto tiempo, entonces no basta con las 6W hoy día, no basta con el qué, quién, cómo, cuándo, por qué, dónde, ¿cierto? Desde sus primeras palabras, la entrada o lead debe llamar la atención del lector, debe impactarlo. Entonces, la entrada también se dispara, también se grita, ¿cierto? Va lo más singular, lo de mayor relevancia, el rasgo más interesante o significativo que debe abrir la información. Pero no basta con las 6W, o sea, le tienen que... este sistema es muy simple para el día de hoy. Tienen que elaborar, de alguna manera, una redacción que sea entretenida, que sea llamativa, ¿cierto? No basta simplemente con meter la 6W ahí redactada, sino que tienes que inventar, de repente narrar una escena, fijarte en algún detalle del presidente, por ejemplo, Abraham Lincoln tenía barba, algo así, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de un buen lead. Y escrito bien y escrito mal. En ese sentido, de la jerarquía de la jerarquía de los datos. Uno tiene que jerarquizar los datos, incluso dentro del lead. Partir con el dato más impactante. Por ejemplo, bueno, terrible este lead que se me ocurre escribir, ¿cierto? De 44 impactos de bala fue asesinado el cantautor Víctor Jara. El cuerpo fue encontrado el 16 de septiembre pasado a las afueras del cementerio metropolitano en Los Espejos, tras haber sido secuestrado por militares golpistas. ¿Cuántas líneas son? 1, 2, 3, 4, 5. 5 líneas. Y está la noticia. Como si nosotros estuviéramos reporteando la muerte de Víctor Jara. Pero parte con lo más interesante, que son 44 balas. Eso es lo que hay que jerarquizar y colocar primero, ¿cierto? De 44 impactos de bala fue asesinado el cantautor Víctor Jara. Está escrito no de mala manera, está bien escrito igual, pero está poco eficiente para el lector. Por ejemplo, el cuerpo del cantautor Víctor Jara fue encontrado el 16 de septiembre pasado a las afueras del cementerio metropolitano en Los Espejos. Secuestrado por militares golpistas, el artista fue asesinado de 44 impactos de bala. No es que esté mal escrito, está bien escrito, pero es poco eficiente porque el dato más importante lo coloco al final. Eso quiero decir con que no basta con tirar la 6W y redactarla. Tienes que jerarquizar los datos y colocar el dato más. Por ejemplo, acá sería el cómo, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cómo murió? De 44 impactos de bala. Es que llama la atención, son 44. Habitualmente los asesinatos son de 1 bala, 2 balas, ¿cierto? Aquí son 44. O sea, había alevosía, bueno, nosotros sabemos. ¿Alguien me quería hacer un... ¿Sí? Sí, yo. Es que, claro, en eso quería hacer hincapié, porque si nos vamos al lead anterior del presidente de Washington, claro, en una lógica, a lo mejor uno podría decir, partir diciendo, el presidente fue baleado hoy viernes 14 de abril en un teatro en Washington. Se cree que está mortalmente herido. A lo mejor es más corto y uno al tiro dice, ¿quién? Claro. Porque partir con Washington, porque si yo estoy leyendo la rápida y digo Washington viene el 14 de abril, como que realmente puede ser hasta una obra que uno estrene en Washington. O sea, claro, es como, no llama mi atención. Lo mismo me pasa con el de Víctor Jara. Cuando tú dices, claro, de 44 balas, uno al tiro es como la noticia sensacionalista. Claro. Uno podría decir Víctor Jara muere de 44 impactos también de bala, ¿me entiendes? Entonces, eso queda en criterio personal. Poniendo el quién primero, porque Víctor Jara es Víctor Jara y el presidente tiene su propia connotación, digamos. Pero es cosa de invertir, pero lo importante es que no lo coloques al final. ¿Ya? O sea, en el fondo, jerarquicen, ustedes pongan en una balanza qué dato es más importante. Ahí queda a criterio de cada uno, ¿cierto? ¿Qué dato es más importante? Pero lo importante es que jerarquicen su línea. Que no basta con solamente redactarlo así con lo primero que se le viene a la cabeza, con la 6W como se les ocurre. No, piénsenlo un poquito. ¿Qué es el dato más atractivo, más sorprendente, más impactante? Para colocarlo al principio. Bueno, luego viene el cuerpo de la noticia, ¿cierto? Que ustedes saben cómo lo mismo que la crónica, ¿cierto? Que el desarrollo de la noticia con pormenores y hechos laterales, ¿cierto?
más detalles, pero de orden menos importante que el lead, ¿cierto? Se hace en orden decreciente de importancia, la jerarquización de datos, ¿cierto? Lo más sobresaliente al principio y lo menos importante al final, ¿cierto? Se amplían datos del lead, ¿cierto? Se ofrece de repente una visión integral del hecho, se refuerza el lead con datos nuevos, agregando, por ejemplo, citas entre comillas de personajes importantes o de fuentes relevantes, ¿cierto? Que dan una explicación objetiva y que realce la noticia, ¿cierto? Obviamente todos los personajes, los entrevistados citados deben ir con nombre y apellido completo, con actividad, con profesión o cargo, con edad también, ¿cierto? Especialmente, por lo menos la primera vez que se menciona. Luego ya no importa. Si ocupan una segunda cita del mismo personaje, no importa colocar toda la identificación, pero la primera vez que lo citan sí es importante colocar muy detalladamente su nombre, su apellido completo, su actividad, su profesión, su cargo, y la edad, si es que quiere el entrevistado que se publique de edad, ¿cierto? Y obviamente esa cita entre comillas siempre va con un verbo, ¿cierto? Por ejemplo, cualquier cita entre comillas, ¿cierto? Derrotaríamos al coronavirus, entre comillas, dijo el ministro de Salud, ¿cierto? Es súper importante colocar ese verbo después de la cita. No basta con tirar solo la cita, entre comillas. Tienes que colocarle una coma, y luego un verbo, y luego el sujeto que identifica a esa cuña. El remate, que es el último párrafo, en el fondo, el párrafo final. La idea es que contenga un dato secundario pero importante, concluyente, de tal manera que al lector le parezca natural que allí termine la noticia y que sea el cierre de la noticia, con un datito, con una guinda de la torta, con algo que a usted le haya quedado ahí dando, pero que sea importante y que sienta el lector que se completa la noticia. Interesante que los remates dialoguen con los leads, ¿cierto? Que de alguna manera sean como espejo o dialoguen. Es interesante, el lector lo agradece. La estructura de la noticia, bueno, título, ¿cierto? El lead, ahí yo puse un ejemplo, por ejemplo, de Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, ¿cierto? Y bueno, Gabriel García Márquez fue periodista, trabajó en diarios colombianos, ¿cierto? Y antes de convertirse en escritor, y dicen que él conoció o reportó, fue testigo de este asesinato tan cruento de Santiago Nazar, que finalmente terminó convertido en su novela Crónica de una muerte anunciada, ¿cierto? Y que, bueno, es un asesinato, ¿cierto? Hagamos el ejercicio de transformar Crónica de una muerte anunciada, que todos los leímos en el colegio, o vimos la película con Ornella Muti, en los 90. Hagamos el ejercicio de transformar esa noticia, pero efectivamente fue una noticia, o sea, García Márquez, por su rol anterior de periodista, fue testigo, o le contaron este hecho, y lo transformó en libro. Por eso está tan bien escrito, con tantos detalles, ¿cierto? Hagamos el ejercicio de transformarlo en un lead, ¿cierto? ¿El qué? El asesinato de Santiago Nazar, ¿cierto? ¿Quién? Los asesinos, que no me acuerdo el nombre ahora de los asesinos, pero tienen un apellido muy... ¿Cómo se llaman los hermanos? Era con C, no me acuerdo. Bueno, los asesinos. ¿Quién? Los asesinos, ¿cierto? ¿Dónde? El lugar del asesinato, que el pueblo donde estaba García Márquez, no me acuerdo el nombre tampoco. Y no, creo que no se dice en la novela. ¿Cómo? Detalles del asesinato, la forma del crimen. Bueno, creo que fueron 60 cuchillazos que le dieron los hermanos, no me acuerdo el nombre de los hermanos, pero que eran carniceros, imagínense, era carnicero de profesión y le dieron a Santiago Nazar ahí duro, con sus cuchillos de carnicero, digamos, 60 cuchillazos. Hora y día, bueno, la hora y día que corresponde al lugar, y el motivo del asesinato era vengar la desfloración de la hermana de los carniceros, ¿cierto? Por Santiago Nazar. Había sido violada de alguna manera por Santiago Nazar, y ese fue el motivo. Y ahí tenemos el qué, quién, dónde, cómo, cuándo y por qué, ¿cierto? Que bien podríamos aplicar, ¿cierto? Aprovechando que Crónica de una muerte anunciada está basada en un hecho real, podríamos aplicar, ¿cierto?, la norma de la 6W para construir un lead de esa noticia que a nosotros nos hubiera tocado
ser testigo o reportear como lo hizo García Márquez. ¿Qué quiero decir con esto? Que a cualquier hecho noticioso o de actualidad tú le puedes aplicar la norma de las 6W, ¿ya? Siempre hay que aplicarlo. Y el lead se hace solo, digamos. Pero ¿dónde está la labor del periodista? En jerarquizar los datos. Yo en este caso, ¿qué harían ustedes en este caso? ¿Cómo partirían con ¿Cómo partirían? ¿Con qué dato partirían? Profe, yo partiría con el asesinato, ¿Ya? con lo encontraron muerto, supongo. ¿Ya? Luego pondría dónde fue asesinado y pondría como luego la forma en que lo asesinaron, que creo que fue acuchillado o algo así, no estoy muy segura. No recuerdo muy bien del libro. Bien, Creo que fue bien. algo así. Otras opiniones, otras formas diferentes. ¿A quién se le ocurre? ¿Con qué partir? ¿Con qué partir? Con el asesinato. Ah, perdón. Perdón. No, dale, Magda, sorry. Sorry, partiría, pero parece que íbamos a decir lo mismo. Partiría con la forma en la que lo asesinaron. ¿Ya? Como acuchillado muere Santiago Nazar en tal lugar, tal noche. Ya. A propósito de el motivo. Ya. Yo partiría con los 60 cuchillas. 60 cuchillas. Así partiría yo. Es que es lo que más llama la atención en realidad, ¿cierto? Profe, pero ahí no cae uno un poco como en... Sensacionalismo. Sí, ¿no? Y como en... poquito como morboso, como... Es que fueron por parte 60 de la pega. cuchillazos. 60, imagínate en lo que quedó convertido ese pobre cuerpo. 60 cuchillazos de dos carniceros, más encima, de esos carniceros antiguos, de los que, bueno, Que me pasa un poco... no trabajaban con sierra ni con cosas muy modernas, puro cuchillo, destazaban vacas completas. Pero ahí es un poco donde yo digo, apelando como al periodismo, los gemelos Pedro y Pablo Vicario, así se llamaban. Vicario, los hermanos Vicario. Sí, los gemelos Pedro y Pablo Vicario. Yo digo, ahí, claro, pongámonos en el contexto de esa época de que, ¿no es cierto?, este era un pueblito pequeño en la costa del Caribe, entonces uno dice, a ver, la noticia en ese tiempo, en ese contexto, ¿qué era lo importante? ¿Las 60 cuchillazos que recibió o Santiago Nazar, que era un personaje en el pueblo? Entonces, cuando uno lee, uno va a leer, yo pienso, digo, los 60 cuchillazos o que Santiago Nazar es asesinado por 60 cuchillazos, por estos hermanos, porque era la rivalidad, era la deshonra del hermano, o sea, en ese contexto, uno dice, bueno, es como llevarlo al contexto de hoy. ¿Qué es importante? Es como cuando yo hago la crítica de las noticias hoy con el coronavirus y digo, me revienta escuchar cuando los periodistas dicen 1.500 personas murieron en Italia en las últimas 24 horas. Y es como un recuento de loto, así como de cifras y cifras inhumano. Y resulta que hoy día la incapacidad que tenemos de sorprendernos frente a los números es abismante, porque de alguna manera el periodismo nos tiene acostumbrado que si hay un país que nos sobrepasa los 1.000 muertos en las últimas 24 horas, no es noticia. Claro. Sí, no es noticia. Sí. Y esa es una responsabilidad del periodista en cómo yo transmito, cómo yo informo, porque si quiero dar un recuento de datos, eso lo estamos encontrando a diario, pero el relato de la noticia es lo que hoy día siento que le juega una mala pasada al periodismo y creo que es el gran desafío. Tal cual. A mí me pasa un poco eso, que me generan como rechazo las noticias que leo o que escucho y que empiezan como con esa intención de decir, son 10.000 los fallecidos, como yo sé que así quieren atraer a la señora que está en la casa o al señor que está en la casa preocupadísimo, porque se han muerto 10, se han muerto 20, pero claro, como dice la Andrea, también hay que ponerlo en el contexto. Eso queda a criterio de cada periodista, ¿cierto? Y queda según la línea editorial de cada medio. Hay algunos medios que son más sensacionalistas, otros que son más serios, otros que son más analíticos. Ahí depende, en realidad.
Pero es importante que ustedes jerarquicen. Da lo mismo, en realidad, qué dato coloquen al principio, pero que sean conscientes y que les quede claro que hay que jerarquizar, que el periodista tiene que tomar una decisión al momento de escribir su lead. Tiene que tomar una decisión, no es llegar a escribir a la buena impresión, que hay que estar consciente de esa decisión que tiene que tomar, editorial que tiene que tomar el periodista. Da lo mismo si es sensacionalista o no, hay que dar criterio a cada uno del diario, del editor, etcétera, del dueño del diario, lo que sea. Pero lo importante es que ustedes sean conscientes que al momento de redactar la noticia, sean conscientes que que el periodista debe jerarquizar, o sea, debe ordenar la noticia en términos, según su criterio, lo más interesante al principio y los detalles al final. ¿Ya? Bueno, acá está otra estructura de la noticia, ¿cierto? También con un futbolista que murió. Aquí hay un link, por ejemplo, muy simple. Pongámosle el futbolista, bueno, Carlos Caselli, murió en la tarde de ayer mientras nadaba en su casa de Providencia a causa de un ataque cardíaco. Esto es como el lead de Abraham Lincoln, ¿cierto? Muy simple. El futbolista Carlos Caselli murió en la tarde de ayer mientras nadaba en su casa de Providencia a causa de un ataque cardíaco. Tenemos primero el quién, el qué, el cuándo, el cómo, dónde y el por qué. Las 6 W y tenemos nuestro lead básico, digamos. ¿Ya? Equivalente al de Abraham Lincoln. Ahora, si lo queremos relatar de forma más entretenida, más lúdica, ¿cierto? Más rebuscada o más completa, bueno, ahí verá, pero esto es lo básico, ¿ya? Esto es lo básico. Las 6 W para contar la noticia. Ahí queda muy gráfico, muy visual, ¿cierto? Cómo se cuenta esta noticia. Ya. Bueno, esto lo tienen ustedes en su aula virtual, ¿cierto? En su campus virtual, así que lo pueden consultar cuando puedan, cuando quieran. Y ahora les quiero compartir el ejercicio que vamos a hacer. Escribir una noticia, una nota informativa. Esto también lo tienen en el campus virtual. Ahí está. El ejercicio 2, que se entrega el próximo jueves, el 23 de abril, ¿cierto? Escribir una nota informativa de 5.000 caracteres, no 3.500, 5.000 caracteres, sobre la conferencia online Cómo se enfrenta el coronavirus, que se realiza hoy, a las 20 horas, en un ratito más. Si no pueden, por A, B o C, quedarse, dejan su celular grabando, ¿cierto? Si tienen que hacer otra cosa, si están apurados, si no quieren verlo, lo dejan grabando, esta conferencia. Ahí está el link, ¿cierto? Para entrar es en un ratito más, en 45 minutos más. Es una conversación entre el diputado por Providencia Miguel Crispi con el experto en coronavirus Cristóbal Cuadrado, que tiene un cargo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es hoy a las 20 horas. Como les digo, si no pueden quedarse físicamente a ver la conferencia, porque tienen otras cosas que hacer o ven otros compromisos, grábenla, dejen el computador, ¿cierto? Y dejen su celular grabando todo el material. Ahora, lo ideal es que lo vean también para sacar provecho de todas las descripciones, ¿cierto? De todos los errores, de las confusiones que se van a producir en estas conferencias online. Siempre se producen desperfectos, y eso es interesante que el periodista lo vaya relatando también. No sé si conocen a Cuadrado, ha aparecido mucho en televisión, ha aparecido mucho en televisión y en los medios de comunicación como un experto, y es muy crítico del gobierno, es muy crítico de Mañalich, es muy crítico de la estrategia, bueno, que no, ¿cierto?, de la estrategia del gobierno para tomar el tema del coronavirus. Todos pueden, alguien no puede, porque les puedo dar otra posibilidad. Todos pueden hoy a las 8. Por último, dejar el celular grabando.
Ya, asumo entonces que todos pueden, ¿ya? Si alguien no puede, le puedo dar otra opción, otro día, otra conferencia online. Bueno, todo es online hoy día. Yo lo hubiera mandado a reportear al lugar, pero hoy día es imposible. No sé hasta cuándo vamos a estar así. Profesor, Hola. ¿Sí? profesor, yo tengo ¿podría copiar y pegar el link en el chat? Porque no tengo acceso al aula, Ya, ¿alguien puede al hacerlo? campus virtual. Alguien puede hacerlo por mí, porque yo creo que a mí me dejan no sé por qué no puedo hacer eso yo. Voy a tratar de hacerlo. ¿Aló? ¿Sí? Sí. ¿Sabes que yo tengo problemas? No me deja. ¿Alguien puede entrar al aula virtual y copiar esto y ponerlo en el chat? Porque a mí no me deja hacerlo. No sé por qué. Yo lo hago, profe, deme un minutito. Ya, vale, gracias. Hola, ¿me escucha o no? ¿Sí? ¿Quién habla? Sí. Ah, Joana. Hola. ¿Sí? ¿Me Ana. escucha o no? Sí. Joana. Ah, Joana, perfecto. Dime. Sí. Mira, tengo un karma con tu clase. La vez pasada me costó un montón conectarme y hoy día lo mismo. Estoy con súper mal wifi, de hecho estoy con mis datos ahora. Entonces, ese sería mi único rollo si es que no me pudiera conectar. Ya. Pero el Lo único otro problema. es que si tienen algún desperfecto, le piden a algún compañero que les mande el audio. ¿Ya? Ya, Eso sí, es de una más. opción. O sea, organícense entre ustedes, arréglense entre ustedes y para llegar el próximo jueves, ¿cierto? Con la noticia escrita. ¿Ya? Ya, Profe, vale, gracias. disculpe, Dime. el que hizo ejercicio 2 y 3, ¿cierto? ¿Ese es el archivo? Sí, ejercicio 2 y 3. Sí. Ah, Profe, ya puse el link en el chat y lo mandé igual Ya, por el chat de para que lo WhatsApp. tengan ahí. Ah, ya. El Facebook del diputado, ¿cierto? Y está el Facebook Live, en un ratito más va a comenzar, y yo les aconsejo que dejen el celular grabando, más allá de que ustedes estén viendo o no, para que lo tengan como respaldo y así puedan colocar las cuñas de Crispy, las cuñas de Cuadrado. Como les digo, Cuadrado es muy crítico, es uno de los más críticos, expertos más críticos de la estrategia del gobierno, así que va a estar muy noticiosa va a atacar seguramente a Mañalich y su estrategia lo va a atacar por todos lados, va a atacar este carnet de alta, que se le ocurre que todo el mundo se está riendo del carnet de alta, ¿cierto? Va a haber un montón el tema de los test, ¿cierto? Que no son suficientes, de la lentitud con que se están dando los resultados, y eso incide en la cantidad de muertos, cantidad de infectados, que obviamente son muchos más. El tema de la cuarentena, bueno, ¿para qué decir? Así que sáquenle, estén muy atentos y sáquenle mucho partido a este personaje, porque es muy crítico el gobierno, va a ser muy noticiosa esta conferencia online, ¿cierto? Y aprovecho de darles el ejercicio para el otro jueves, para el jueves 30 de abril se entrega el ejercicio 3. También sobre el coronavirus, ustedes saben que todo gira en torno al coronavirus ahora, lamentablemente. Es escribir una nota informativa sobre otra conferencia online que se va a hacer, que se llama Después del COVID-19, ¿qué? Donde participarán expertos en el tema y que será transmitida el miércoles 22 de abril a las 17 horas. Y hay que inscribirse. No es llegar y meterse, hay que inscribirse en porque es un webinar, o sea, como un seminario online, ¿cierto? Hay que inscribirse ahí, pero es muy fácil, tu nombre, tu apellido y tu mail, y te llega el link para meterte el 22 de abril a las 17 horas. Si alguien no puede a las 17 horas, bueno, deja grabando, ¿cierto? Coloca el celular, o se ponen de acuerdo entre ustedes para que uno, que sí pueda, grabe todo y luego lo comparte. Ahí se organizan ustedes para llegar, la entrega es el 30 de abril. En este caso, la conferencia de hoy es con una persona, con un entrevistado. 2 máximo, porque está Crispy, pero básicamente Crispy va a hacer preguntas, yo creo que no va a opinar tanto. Un solo entrevistado. Entonces sería bueno que colocaran 3 cuñas, las 3 cuñas más importantes de Cristóbal Cuadrado. En este caso, de la conferencia del 22 de abril sobre el COVID, ahí van a haber 3 expertos. O sea, van a tener una mayor cantidad, va a ser más compleja la cobertura, ¿cierto? Porque van a haber 3 expertos sobre el tema del COVID. Creo que va a estar el ex ministro de Salud, Santelices, de Piñera, hablando. Y otros más, no recuerdo el nombre. Pero tienen que inscribirse. Ojalá lo hagan luego para que
tengan ya toda la conexión. Entonces ahí está esta conferencia que va a ser el miércoles 22 de abril, a las 17, de 17 a 19 más o menos va a ser esta conferencia. Y se entrega el 30 de abril, ¿ya? Y la diferencia es el grado de complejidad. En la conferencia de hoy día va a haber solo un entrevistado, y en la conferencia del 22 va a haber 3 entrevistados. Entonces ahí cambia el nivel de complejidad de la cantidad de entrevistados y la manera que ustedes van a jerarquizar, ¿cierto? En el caso de lo de Crispy hoy día, o sea, lo de Cuadrado hoy día, ustedes van a tener que jerarquizar entre las cuñas de Cuadrado, o sea, colocar primero las cuñas más llamativas, más sorprendentes, más impactantes de Cuadrado, solamente de Cuadrado. En el caso de la del 22 van a tener que jerarquizar los entrevistados, o sea, no solamente van a tener que preocuparse de lo más noticioso que dijo o más sorprendente que dijo cada entrevistado, sino que jerarquizar a quién colocar primero, por ejemplo, al ex ministro de Salud, primero, ¿cierto? Y luego un médico X o un científico X. A menos que el científico X, que es menos en términos de jerarquía que el ex ministro de Salud, diga algo tan importante, y el ministro de Salud no diga nada importante, que tengan que correr. Ahí queda el criterio de cada uno, pero me interesa que jueguen que aprendan a jerarquizar tanto cuñas noticiosas de una misma persona, o cuñas noticiosas de diferentes personas, con cargos diferentes. En términos de pirámide invertida, primero tendría que ir el cargo más importante, que es el ex ministro de Salud. Ahora, si el ex ministro de Salud no dice nada importante, dice puras tonteras, se corre más abajo y entra un médico X, que no es tan importante, no tiene el cargo del otro, no tuvo el cargo del otro, ¿cierto? Pero que dijo algo realmente noticioso y sorprendente. Eso quiero que aprendamos a acostumbrarnos a jerarquizar cuñas y entrevistados, ¿ya? Profe, ¿alguna recomendación en términos de extensión máxima de la noticia? No, no me importa. Si tienen inspiración, escriban todo lo que quieran, a mí me encanta leer, pero mínimo 5.000, ¿ya? Ya, ok. Tampoco se trata de transcribir todo lo que dijo, no, eso no es escribir. Es sintetizar y elegir lo más noticioso, lo más llamativo, como un servicio al lector, ¿cierto? Que no pudo estar en la conferencia, y tú le transmites la información, lo más importante, lo más entretenido, lo más sorprendente. No se trata de una pura transcripción de todo lo que dijo. Hay que sintetizar, hay que cortar, hay que editar, dejando lo más importante, obviamente sin cambiarle el sentido, sino que guardando la objetividad y transcribir exactamente lo que dijo el entrevistado. ¿Dudas? Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Esto es de la Universidad de las Américas? Sí, de la UDLA. Lo organiza el decano, que es Artaza, Osvaldo Artaza. ¿Se acuerdan de Osvaldo Artaza? El que separó a los siameses. Él es decano de medicina de la UDLA, y él va a ser digamos, el anfitrión después del COVID-19, ¿ya? Claro, modera, Osvaldo Artaza. Ya, perfecto. Trate de inscribirse hoy día para que ya tengan, asegurarse con el link, ¿ya? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dime nomás. Habla Lorena, que el otro Hola, día Lorena. cuando le mandé la crónica, ¿Sí? me habló en el mail de un trabajo que era en una entrevista. ¿Ese ya no va? Equivale a lo del COVID-19, porque aquí va a haber tres expertos, ¿cierto? Equivale Al a del eso. ejercicio que se entregaría el 30. Claro, si tú ya lo hiciste, Sí, porque ya avancé con eso. ya, pues, entrega ese. Ahora, te Ah, vas ya, a tener buenísimo. la oportunidad de trabajar con... Bueno, da lo mismo en realidad, da lo mismo. Ya. Trabaja con ese equivalente al del 30 de abril. Ese yo lo podría reemplazar, ¿ya? De los tres entrevistados, exactamente. Ya, vale, profe. Qué bueno que me lo recordaste, sí. Equivale. Si te falta uno, puedes sacarlo de ahí también, si te falta un entrevistado, ¿no? No, puedo hacer el trabajo igual, pero en realidad me quedo con esa duda por lo que decía en el No, correo. es lo mismo. Si a alguno Ya. le dije durante la semana que había que hacer un ejercicio con 3 entrevistados, equivale al del que se entrega el 30 de abril. ¿Ya? Ya, buenísimo, profe, gracias. ¿Más dudas, más preguntas? Por mi parte no, profe. Ya, buenísimo. ¿Profe? ¿Sí? Un poco Barça, pero yo mandé el trabajo como a las 6 y me gustaría que pudiera hacerme una crítica, porque primera vez que hago una crónica como
la No le mayoría. alcancé a leer porque, claro, me pilló muy, muy encima, pero... Tipo, obvio, obvio. Por eso te ¿Cuál es digo, tu es nombre? muy Barça, pero... ¿Es tu nombre? Joana, Joana. Es con J, yo lo pongo con I latina. Ya, Entonces, voy a es buscar. Joana. Ya, porfa. Joana, ahí está. Voy a ponerlo en pantalla para que lo vean todos. Ay, no, qué lata. Bueno, tú me pediste. No, pero en la intimidad. Po. No, no me lo pediste. Hacemos. A ver, voy a compartir pantalla. Ya. Igual ya caché hartos errores, pero bueno. No me importan tanto los errores, más bien quiero que se suelten con la capacidad descriptiva, eso es lo que más a mí me importa. Sí. Acá está. Ahí está en pantalla, ¿o no? ¿O no? Sí. ¿Se ve? ¿Se ve? Ya. Sí. Ya. Veamos el título. A ver si me gritas algo, si me llega algo. Desde un pasaje en el centro de Santiago a un sillón gris. Sí, me produce curiosidad. ¿Qué será esto del sillón gris, del pasaje del centro de Santiago? Sí, me produce curiosidad. La realidad de la pandemia en un choque cultural. Ya, tú estabas haciendo un contraste, o sea, un contraste cultural, ¿cierto? ¿Me equivoco, no? Sí, sí, sí. Sí. Ya. Creo que como título es enigmático, o sea, me llama la atención. Funciona. Sí. Pasemos inmediatamente, saltémonos la bajada y vamos al lead, que es lo que me importa. Última cifra al día de hoy. 8.807 contagios y 105 muertes en Chile. Bien, es una frase impactante, ¿cierto? Contiene información impactante, bien sorprendente. Escucho cómodamente desde el sillón gris de mi departamento. Departamento que, a pesar de ser uno más de los miles de Santiago, es un palacio si sucumbo a la tentación de la comparación. Sí, amigo lector, es probable. Amigo lector es un lugar común. Sí, sí, de hecho. Amigo lector, por ningún motivo, nunca más lo uses. Es probable que también, como Camarita Amiga, que sea un animador del Festival de la UNA, ¿cierto? No. Bueno, igual lo hizo de una forma un poco Sí, pero no. satírica. No. Sí, Sí, ya. No, porque yo no tengo, como lector, no tengo cómo saber si está satírico o no. Sí, En ya. serio. Pero mejor no usarlo. Es probable que también te sientas un privilegiado después de leer esto. Virtud mía, siempre busco ver el vaso medio lleno o el cuarto de lleno al menos, o el cuarto de lleno al menos. Por eso no he podido sacar de mi mente la imagen de mis vecinos inmigrantes de Santiago. Ah, ya. A eso te refieres que yo veía que había un contraste cultural. Hace unos años viví en el centro de Santiago, al lado de la estación Mapocho, del Mercado Central, del Paseo Puente, uno de los sectores con más tráfico de peatones en la capital, por lo mismo más robos y lanzazos. De hecho, era usual ver escenas de crímenes que luego salían en el noticiero. Una vez salí temprano, aún de noche, a mi trabajo de guía turístico. Camino al metro, vi un charco rojo, y aunque no lo crean, muy ingenuamente ajena al escabroso mundo nocturno, pensé, ¿quién habrá botado tanta pintura en la calle? Unos pasos más adelante, frente a la piojera, vería la fuente de donde emanaba. Un grupo de gente, curiosa como yo, y morbosa por otro lado, rodeaban el suceso. Me acerco a uno para que me cuente qué había pasado. Un turista no le quiso entregar sus cosas al weón, le dijo al observador, pero sí, me acuerdo de ese caso, fue bien terrible. ¿Sí? Ya, creo que estás bien, pero te estás demorando en llegar a los inmigrantes, si te fijas. Tú me anunciaste que ibas a un poco, según lo que yo creo como lector, que estoy leyendo por primera vez, me estás anunciando que vas a usar, vas a contar, a propósito del coronavirus, vas a visibilizar la diferencia cultural que hay entre los inmigrantes y la población normal. Te estás demorando un poquito en llegar, yo ya quiero saber eso, ¿ya? ¿Dónde parte el contraste? Sopla. De hecho ahí, po. De hecho ahí viene. Voy a saltarme ese párrafo y voy a ir directo aunque realmente en ese pasaje la extranjera era yo, dominado primero por familias peruanas, dio paso a la llegada de los colombianos, venezolanos y haitianos. Estos últimos hacían muy evidente su llegada con gritos, bailes y música. Eran bastante efervescentes en todo orden de cosas. Cada vez que salía o llegaba a mi pega, ya, metiste las descripciones de los inmigrantes que son interesantes siempre, que son muy, como dices tú,
muy llamativo, ¿cierto?, en su comportamiento. Me hace falta lo del coronavirus. ¿Cuándo llega lo del coronavirus? Mira, en realidad, sí, mira, baja y en el fondo es, no sé, tendría que leerlo, porque por eso te digo que ese es como el gran error que encuentro, que Te estás demorando mucho en lo que prometes, en tirar lo que prometes, ¿ya? Eso es lo que yo siento como lector. Me estoy aburriendo. Tienes que meter en el fondo, antes. claro, sí, en el fondo es, era evidenciar una realidad, pero claro, me faltó ser más tajante en cuanto al coronavirus dentro de esa realidad, sí, efectivamente así. Sí. Me falta que entres más rápidamente. Están buenas las descripciones, ¿cierto? Las descripciones de los inmigrantes peruanos, colombianos, venezolanos, son siempre muy vívidas y muy bonitas de describir con periodista, pero tienes que meter inmediatamente el tema del coronavirus. Ahí yo siento que como que se pierde fuerza la crónica. Si lo que tú anunciaste no está tan rápidamente, si no tengo acceso. ¿Ya? Sí. Pero en general veo que está bien escrito, hay una estructura clara, súper bien. ¿Sí? Pero a la próxima, meter más rápido, no perder tanto tiempo y meter más rápido el tema central. De hecho, pero bien, me parece bien. ¿Sí? Está bien escrito. ¿Profe? Yo editaría nomás, editaría. Ya, gracias. Profe, yo justo llegué un poco tarde a la clase, así que no supe. Andrea, sí, no alcancé a decirte. Me gustó mucho tu crónica, ¿cierto? Creo que fue una de las que más me gustó, porque, bueno, hiciste, los demás no la han leído, ¿cierto? Pero hiciste un cruce entre la cuarentena y la memoria histórica, ¿cierto? Con la visita al memorial de los degollados, ¿cierto? Muy bonito, eso me gustó mucho. Sí. Es que yo no alcancé los 5.000 caracteres, pues estaba como urgida por eso, pero dije, es que ponerle más como que no me complacía a mí misma, era como... Escribiste? No. ¿Cuánto escribiste más? Eran como 4.200. Está bien. Oye, Rodrigo, no voy a reclamar, podríamos... faltan los 200 caracteres, pero si faltan 1.500, eso ya un poquito más. Falta un tercio. No. ¿Se podría ver un poco del trabajo de la Andrea como para cachar si está bueno? Sí, está bueno, está bonito. A mí me pegó como emocionalmente, me gustó, me sorprendió, en realidad, porque jamás se me hubiera hecho, a mí como periodista, se me hubiera ocurrido cruzar la cuarentena con el 29 de marzo, ¿cierto? Que fue el día de los degollados. Sí, es que yo justo vivo ahí, pues, entonces, claro, en Los Leones. En realidad, yo cada año, acá era una festividad, en el sentido de que era una conmemoración con música, claro, con mucha parte artística, y bueno, y este año fue particularmente, era más triste aún de lo, de lo que es, digamos. Sí, de hecho yo participé en una velatón online que se hizo, donde todos los artistas, los cantantes se unieron por Zoom. Sí, pero es que acá los años anteriores cerrábamos la calle, o sea, y teníamos a todos los cantantes acá y era muy bonito, porque este año fue así como... Voy a compartir ¿Será este? Es que no veo. ¿Será ese? Sí, ese. Bueno, el título, como lo ven, está muy bueno, muy bonito, ¿cierto? Va sin subrayados. Nunca los títulos van subrayados. Pero un detalle, no tiene ninguna importancia. Domingo 29 de marzo de 2020. Llevo 16 días encerrada debido al COVID-19, en cuarentena voluntaria, como dice la expresión de moda. Vivo en un departamento ubicado en un emblemático sector de la ciudad de Santiago, lleno de árboles, luz, vida y mucho tráfico también. Desde el living se puede salir a una pequeña terraza, en la que miro la pared de un colegio, la piscina del edificio, jardines con hermosas flores y arbustos bien definidos sobre el césped bien cortado. Súper buena descripción, un descriptivo. Por la calle, inmediatamente pegada a la reja del jardín, entre las licustrinas, miro 3 bancos sólidos. O sea, asientos, no bancos de plata, sino que asientos de plaza. Sólidos y solitarios de cemento, cada uno adornado con un joven árbol nativo.
Cada cierto tiempo me gusta salir a ese espacio y disfrutar de los rayos del sol que llegan desde temprano en la mañana y particularmente por la tarde-noche, disfrutar de las luces que iluminan esos sencillos bancos de cemento. Observo a la gente que camina por la calle como ajena a lo que ocurre en el mundo, ajena al virus y también ajena a esos bancos. Me pregunto si será capaz el virus de matar la memoria también, de hacer que nos olvidemos de tanto. Tal vez soy yo la que estoy particularmente sensible por estos días, pero sí es 29 de marzo. Bueno, no voy a seguir porque sería latear, pero está muy bien la descripción, está muy bien el cruce que se hizo. A mí me sorprendió. No se me hubiera ocurrido a mí, se me había olvidado que el velorio, la velatón, ¿cierto?, del 29 de marzo, había coincidido con una cuarentena, y que estábamos obligados a no poder reunirnos, no poder congregarnos. Así que muy interesante, me sorprendió gratamente. Sigue así, Andrea, por favor. Oye, Rodrigo, pero yo, ¿no podría compartir esos trabajos? Porque a mí también me gusta leer y me dan ganas de leerlo, de hecho. Andrea, ¿se lo podéis mandar? Se ve súper interesante. Pero todos, ¿no? Sería choro. Pero, ¿y por qué no lo hacen ustedes? Porque a mí me meten en un... Ya, bueno, sí, también. Sí. ¿Podrían tener esto Google Doc y se lo comparten entre ustedes? Sí, tienes razón, estoy puro leseando, ya. Sorry. Ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, acá Patricia Melo. Patricia. Yo también lo mandé tarde. Después, en la semana usted no va a retroalimentar. Sí, a los que mandaron tarde, hoy se los mando los comentarios por mail. Ya se salvaron el linchamiento público. Ya, porque yo también quería pedírselo acá a Romina. Qué injusto, yo no me salvé. Mala suerte, po, ¿viste? No, pero la idea es aprender. La idea aquí no es destacar los errores, sino que destaco los errores básicamente para que no los volvamos a repetir. Uno aprende haciendo eso, básicamente. Pero en general estaban muy bien las crónicas, yo quedé súper contento. Algunas me gustaron mucho. Repito, la escena del vuelo de Lima con la persona tosiendo muy bien. Ese título, El último abrazo, también muy bonito, ¿cierto? La escena está muy bien descrita de la protesta del rechazo que se encuentra el testigo, ¿cierto? El contraste que se hace con el estallido social que hace Magda, ¿cierto? Entre el estallido social y la pandemia, muy bien. Felipe Alegría no se integró, ¿cierto? No llegó, no alcanzó a llegar. Era muy buena su crónica. Sí, estoy. Me gustó mucho la descripción que hiciste de San Miguel. Me quedó muy vívido, muy... Que ahora están en problema la comuna de San Miguel, se dispararon los casos, pero está muy bien hecha la descripción social que hiciste, muy interesante. Se dispararon los casos y los robos, increíblemente. Bueno, una cosa va con la otra, ¿cierto? Sí. Me gustó también mucho, ¿qué más que anoté? El título ese de Marcela, Tía, ¿por qué nadie nos visita? Muy bien. La descripción que hace del hogar, de la fundación, está muy bien. Eso. Más dudas, más preguntas. A los que no alcanzamos a revisar los trabajos, les mando algún comentario por mail, pero en general quedé bastante contento con las crónicas. Y sigan usando esa capacidad de descripción, también en la noticia. En las noticias que escriban ahora, las 2 noticias, ¿cierto?, sobre el COVID que tienen como trabajos a futuro. Los que llegaron tarde, toda la información está en Campus Virtual. El PDF de la clase de hoy y también el ejercicio. Los ejercicios 2 y 3 también están en el Campus Virtual. Si no pueden integrar al Campus Virtual, pídanle a los compañeros que lo envíen el material. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Los dejo para que se conecten inmediatamente a la conferencia de Cuadrado, ¿ya? Es un personaje va a ser una conferencia muy noticiosa, así que estén muy atentos a todas las críticas que le hacen a Mañalich, ¿ya? Perfecto. Okay. Vale, suerte, nos vemos la próxima clase. Gracias. Todos, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, que estén bien, cuídense.